Vamos a disponernos a estudiar la palabra de nuestro Padre. Vamos a continuar con la parashá que está destinada para el día de hoy. Se llama Vayetse. Eso literalmente traduce y salió, o salió solamente. Está en Génesis 28, Génesis 28:10 hasta el 32:3. Y esta comprende pues todo lo que ocurre con Jacob, cuando sale de Beersheba y llega a Harán y descansa en un lugar, pone su cabeza recostada sobre una piedra, después tiene una visión bien bonita y una revelación de parte de Dios, en la cual pues se muestran ángeles subiendo y bajando, y eso él lo interpreta como que esta es la casa de Dios, y era un lugar pues terrible, ¿verdad? Dice él, porque es una persona que está saliendo también de no conocer a Dios tanto y empezar a ver la revelación progresiva de Dios en su vida. Y él en ese momento se da cuenta y dice, esta es casa de Dios, y Dios le hace unas promesas, le renueva las mismas promesas que él empezó a dar a través de la historia de la humanidad. Entonces, con estas promesas, él queda pues como fortalecido y advertido, se puede decir, de qué es lo que va a empezar a ocurrir en su vida o lo que ya estaba ocurriendo, ¿verdad? Luego de esto, pues continúa esa parashá y nos muestra cómo él después quiere casarse, ¿verdad? No sé, a las hijas de Labán, pues conoce a la hija de Labán, a Raquel, y enseguida pues dice la escritura que él se enamoró, la amó, e inmediatamente pues empezó a hablar con Labán y le dijo, no, yo te voy a servir 7 años, o sea, voy a trabajar para ti para pagar la dote para poder casarme con ella, y él aceptó. Claro que sí. Después vienen los continuos engaños que él sufrió por parte de Labán, su suegro, y empezando porque le había prometido a Raquel y en la noche de bodas le cambia a la que le había prometido por su hija mayor, que era Lea, ¿verdad? Él no se da cuenta, sino al amanecer. Esto tiene varias posibilidades para explicación, ¿verdad? Porque dice que organizó un banquete con muchos hombres, lo normal era que se hacía un festejo, de pronto podía haber alcohol o no, no sabemos si se llegó a embriagar, no creo, o de pronto sí, pero a la hora de consumar en el matrimonio, en estas culturas, pues era parecido a una burka, casi llegaba una cantidad de ropas pesadas, no se le veía la cara a la persona, y ya entrada la noche pues se consumó el matrimonio, y al día siguiente es que él se da cuenta, ¿qué has hecho? Y tal, tú me prometiste a Raquel, y no, es que aquí no se hace así, y empiezan las excusas, bueno, trabaja otros 7 años por ella, cumple la semana y te casas con Raquel entonces. Y él accede a esto. Después vienen problemas que, imagínense, si el matrimonio tiene dificultades, ahora imagínense la poligamia, ¿verdad? Mucha gente quiere justificar la poligamia por estos textos, pero hay un texto que nunca tienen en cuenta y está en Primera de Corintios, donde dice que hubo muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, que están escritas es como ejemplo para no seguir, o para cosas que Dios amonestó que nosotros no debemos seguir para no ser partícipes de la misma disciplina, se puede decir. Y eso lo podemos ver más adelante en el libro de Corintios. Pero bueno, pasa eso. Después Dios de todas maneras tiene misericordia de estas mujeres, les empieza a dar hijos, porque había un conflicto, ¿no? Que él amaba más a la una que a la otra. Y después de esto viene también más engaños todavía. Bueno, ya me voy a ir, entonces ¿cuál va a ser tu paga? ¿No? Que las ovejas así, que las ovejas rayadas, que la... entonces le cambiaba el salario múltiples veces. Mejor dicho, no lo quería dejar ir Labán, porque evidentemente Dios estaba bendiciendo a Jacob. La bendición en este caso, se puede observar también que no era debido al comportamiento de Jacob, sea cual fuere bueno o fuere malo, no era debido a su grandioso ser, o que esta persona es muy maravillosa, sino basado en la promesa que ya Dios había hecho. Eso es otra cosa que a las personas se les escapa a la hora de leer las escrituras, y entonces terminan justificando
cosas que la Biblia no dice. ¿Sí entiendes? O sea, primero que todo, si escogen este texto, están en contra de la misma palabra de Dios, pues en Levítico hay un mandamiento donde dice que no tomarás a la mujer y a su hermana para hacerlas rivales. Ese lo vamos a leer también. Entonces no era voluntad de Dios que él tuviera dos mujeres. Eso lo dice la misma para allá también, la Haftará, perdón, la porción de los profetas que la vamos a leer más adelante, donde dice que él fue a trabajar por una esposa, por mujer. Ya que los eventos se desenvolvieron de esta manera, sí fue un engaño, pero habían otras alternativas, o sea, no tenía por qué quedarse con dos mujeres, ¿verdad? Podía hasta divorciarse porque el matrimonio se dio bajo engaño, o sea, él fue engañado, es cierto. O podía haberse quedado con la primera mujer si quería cumplir con ella y ya no se casa con Raquel, y entonces ese apego físico, que era bonita, que la amó, está bien, pero el amor en la Biblia no es sentimental, no está basado en los sentimientos. Eso es la manera de interpretar griega, que no, que yo siento por ti las mariposas y cuando se acabó el amor. Pero en las escrituras el amor es acción continua y consistente. Dios no nos dejó de amar cuando éramos malos. De hecho, Él empezó amándonos y ejerció ese amor hasta que nos transformó, ¿verdad? Pero yo quiero saber con cuál de las dos se quedó ahí. No, se quedó con las dos. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a leer. Pero más vergüenza son ellos. Oh. Sí, no. Ya vamos a resolver eso en el estudio completo de las escrituras. Pero claro, o sea, eso le trajo todo tipo de problemas a él, a las mujeres, etcétera. Y eso se puede apreciar aún al día de hoy. Personas y religiones que sostienen este tipo de aberraciones, se puede decir, terminan mal. ¿Cierto? Ustedes pueden ver, hay una secta dentro de otra secta, que es la de los mormones. Los mormones en principio dejaban que se casaran varias mujeres con un solo varón, y eso terminó degenerando en que también hasta esas personas tuvieron varias mujeres, una cantidad de hijos, y después terminaron abusando de los propios hijos. Eso es horrible, ¿verdad? Pero entonces decíamos que hay cosas que están escritas en la Biblia que son para amonestarnos y para decir, mira, este no es el camino de Dios. El camino de Dios en su palabra está expresado por sus mandamientos, y hay otra parte dentro de la palabra de Dios que nos muestran ejemplos de que, hombre, esta persona hizo bien aquí, pero acá hizo mal. Y de esta manera tú puedes también ver a Yeshua, que no pecó nunca en ningún aspecto, ni de mente, ni de pensamiento, ni de obra. Tanto así que él era el único que se atrevía a decir: el que me pueda redarguir de pecado, que me diga, y de una vez demuestre las pruebas. O sea, apostaba su vida. Tanto así que la muerte de él fue injusta. Eso lo saben hasta en el día de hoy los tribunales judíos, que revisaron la historia y dijeron: no, este juicio se hizo inadecuado. Condenaron injustamente a un inocente. Hay una facción del judaísmo que se dedicó a estudiar esto, y entonces dicen que por eso es que les estaba yendo mal y que hay que rectificar el ticún que ellos llaman. Eso está también allí. Y después de todas estas cosas decíamos que Dios, la bendición no era por causa de Jacob, sino por causa de la promesa que Dios había hecho. Entonces usted no puede mirar el carácter de estas personas para justificar o decir: es que Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de estas 4 mujeres, porque hay una competencia también, y entonces tan empecinadas estaban en competir la una con la otra, que dijo: no, yo te doy a mi sierva también, ten hijos con ella, porque yo voy a tener más que ella para que tú me ames más a mí. Entonces eso era una situación no correcta, de la cual salió el pueblo de Israel. Pero si estudiamos toda la Biblia, es que qué ser humano era bueno o perfecto, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo Dios pudo hacer tanto bien a través de seres humanos imperfectos? Pues esa es la gloria de Dios, que se manifestaba en nuestras imperfecciones, y Él decía: hombre, tú eres un hombre, un ser humano falible. Es que mírennos a cualquier ser humano sin el Espíritu Santo, es un potencial Satanás. Aunque fuera muy hermoso y maestro de la alabanza, etcétera, si Dios se retira, miren en qué termina.
¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a estar mirando en la parashá dentro de este marco. Vamos a leer tres versículos que contienen la idea que vamos a sacar de todos los temas que hay en la parashá. El primero está en Romanos 12:21. Búsquenlo y lo vamos leyendo. Y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es una clave impresionante, porque es que usted no puede decir, no, pero es que en el trabajo me están haciendo esto y mi jefe es así y esta empresa es opresora y esto es de esta manera y esta otra, entonces yo voy a empezar a robarle y esto es Robin Hood, ¿cómo es? El que roba a los ricos para darle a los pobres. Eso no es vencer el mal con el bien, sino vencer el mal con el mal, y termina mal también porque la persona se termina autojustificando y termina siendo igual o peor que el supuesto tirano que estás reemplazando. O sea, que estás tratando de combatir, pero terminas reemplazándolo y se termina convirtiendo en un quítate tú, yo me pongo, pero en eso después es que yo lo voy a hacer mejor y termina igual o peor. Por eso es que Dios sabe que eso es una tentación. El Mesías, ¿cómo actuó? Él le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada. Si yo quiero, yo llamo a una legión de ángeles y esto se acaba enseguida. O sea, ¿cuántos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra? 2. Y el Mesías dice, yo tengo todos los ángeles a mi cargo. Si yo quiero, fulmino estos aquí, pero es que eso te va a llevar por delante a ti también, Pedro, y a todo el mundo. Tú eres igual que ellos sin mí. Ellos son iguales a ti antes de conocerme a mí. Tu mensaje, tu misión y la de todos los demás apóstoles es compartirles eso que yo te compartí a través del siervo tal, a través de Juan el Bautista y después de mí, para que ellos también tengan lo mismo que tú tienes ahora, vida eterna, nueva vida. Entonces, vence con el bien y el mal, y eso es difícil, o sea, es prácticamente imposible. Y eso es lo que la Biblia describe que el Mesías hizo. Cuando él vino acá a aniquilar el mal, no lo hizo de la manera que lo va a hacer en su segunda venida. En su primera venida dice que él vino como un siervo sufriente y aguantó golpes, bofetadas, humillaciones, burlas, blasfemias, y decía que él de todas maneras respondía con el bien. Lo cacheteaban, ¿por qué me golpea? Eso no está bien, pero no le respondía. Es difícil, pues vea usted, o sea, yo también me imagino, a mí me pegan y es difícil aguantarse. Y más sabiendo, es que yo tengo más fuerza que él, yo no vuelvo nada. O sea, eso requiere más fortaleza que ir a ganarle a otra persona, el contenerse a uno mismo sabiendo que uno tiene mayor fuerza, mayor poder. Entonces vence con el bien el mal. Es el camino más difícil, pero es el camino real y excelente que el Mesías nos mostró. El otro texto es Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, exacto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Eso es otra cosa. El engaño de la carne, ¿cuál es? No, tú te tienes que volver como un demonio peor que el otro para destruirlo y así poder vencer. Claro. Y te comes ese cuento y terminas tú siendo peor que la otra persona. Pero aquí te están diciendo, mira, el rival al que tú te estás enfrentando no es esa persona que no conoce de Dios, que está apartado de Él, que está siendo prácticamente usado por estas potestades, o si no está poseído, está influenciado por toda la basura que ellos han tirado en el mundo, ¿verdad? Toda la rebeldía y la rebelión que han continuado propagando en la humanidad. Entonces, claro, o sea, usted ve y, pero es que los idólatras, todos nosotros, la mayoría éramos idólatras, que yo sepa, pero entonces ya cuando uno está del otro lado, no. Tengan compasión de ellos porque ellos no saben. Ellos están regidos o influenciados e incluso algunos poseídos por esas potestades contra las que en realidad estamos luchando.
Uno no va a coger a la pobre persona que ya es una persona que está sufriendo o que está perfilada para ir al infierno, o sea, está en la lista, como quien dice, para uno caerle encima, peor, porque eso era lo que hacían los fariseos, que el Mesías les reprochaba eso. Es que estos son, o sea, ya están desechados, son desechables, no hay nada que hacer por ellos y tal, déjalos. Y entonces a él le criticaban, pero si él es el Mesías, ¿por qué no está con nosotros los justos? Justo no hay ni uno. Entonces estaba con los que estaban prácticamente desahuciados. ¿Cómo? Exacto. Y exacto, todo el mundo aquí, la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero uno dice, predíquele, que cuando las predicas a la persona, eso sí es un ataque directo y frentero para las potestades estas espirituales que se rebelaron contra Dios. Entonces, hay una lucha que nosotros no vemos, pero que la Escritura sí describe, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener en mente también para cuando hagamos o intentemos vencer el mal con el bien. Y la otra es que todo esto es imposible si no está la base, el soporte, que es la roca, que es el mismo Dios, ¿verdad? Que dice Deuteronomio 32, 3 al 4, dice, proclamaré el nombre de Adonai, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. Entonces, siendo Él la base de todo lo que estamos diciendo, el soporte de todo, Él es nuestra roca, y el mismo Mesías decía, el que escucha mis palabras y las hace, yo le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Puede venir tempestad, temblor, lo que sea, que su casa va a permanecer allí. Entonces, estos 3 versículos nos van a servir de marco para ahora sí empezar a leer una porción o unas cuantas porciones de esta parashá, y vamos a entender mejor, porque esto es un versículo complicado para muchas personas, porque, pero es que, y entonces tratan de o esquivarlo o no dan una explicación. El mismo judaísmo, con Rashi, que es uno de los comentaristas más estudiados cuando uno inicia la lectura de las parashás y todo esto, omite cualquier explicación al respecto de por qué Jacob se casó con las 2 hermanas. Porque ellos saben que está en contravía de lo que dice Levítico, significando que está en contravía de lo que dice Dios. Pero la encrucijada en la que ellos están es que ellos a los padres siempre los tratan de enaltecer y glorificar. Entonces, claro, tú le preguntas a Abraham vino, que no sé qué, él es por los méritos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos tienen que verlos como meritorios para acogerse a esos méritos y que ellos sean los intermediarios entre Dios y ellos. Y ahí hay un gran problema que, si usted analiza, pues ellos eran falibles en lo que muestra la Biblia y en lo que no muestra también, ¿verdad? Tampoco atribuyéndole cosas extras, sino que usted, siendo ser humano creyente incluso, sabemos que todo, el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, dice la Escritura. Entonces, claro, ahí está el inconveniente, como que, pero si yo me estoy acogiendo a estos méritos para que Dios me bendiga, o para que Dios me perdone, o para esto y lo otro, yo no puedo atentar en contra de mi intermediario, porque yo mismo me estoy haciendo daño. Entonces hay un silencio allí en esos comentarios, ¿verdad? Y entonces la hermana me decía, pero ¿con cuál se quedó? O sea, nuestra reacción lógica, hombre, se hubiera quedado con una. Era lo que uno esperaría. Pero aquí Jacob hizo esta cuestión. Vamos a leerla. Estamos en Génesis 28:10. Primero vamos a leer cómo empieza la parashá, porque es que vean el contraste, la promesa de Dios versus toda la problemática que surge después, ¿verdad? Génesis 28:10 en adelante. De ahí sale el título de la parashá Vayetze, cuando leemos salió. Vayetze y salió, o salió, ¿quién salió? Jacob, ahí dice.
Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que anduvieses, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, miren esta promesa. Dios promete algo magnífico, pero también dice: yo no te voy a dejar hasta que esto esté cumplido. O sea, es el sello de que Dios se comprometió y de que esto no depende del ser humano. Si dependiera de Jacob, hasta ahí llegamos. Entonces dice: y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, miren esto también que es bonito, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, ungió la piedra. Y ya saben que la piedra es el Mesías, dice también Corintios, ¿se acuerdan? Y esta roca espiritual que lo seguía era Cristo, era Mashiach. Y el Mesías o Mashiach en hebreo es ungido, o sea que esta es una figura de Yeshua también, que es el soporte o la conexión para regresar al Padre. Por eso también sabemos que en el Evangelio, cuando el Mesías se lo presentan a un israelita en quien no hay engaño, ¿cómo me conoces? Y no, yo te vi orando debajo de la higuera, Dios mío. Y él se asombra porque no había nadie cerca de ahí, o sea, la omnipresencia estaba mostrándose allí. Y él asombrado le dice el Mesías: oye, pero te asombras por esto, de cierto te digo que ahora vas a ver ángeles subiendo y bajando a través de mí. O sea, el Mesías se estaba relacionando, ya sabemos que es la roca o la piedra que nos dicen los evangelios, también acá él se está identificando con la escalera, pero prácticamente él es todo. O sea, él es la misma casa de Dios, el templo, ahí estaba toda la figura mesiánica en todo esto. Él es el que soporta, el que conecta, y él es el mismo que nos recibe. Entonces, dice el 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel en hebreo es casa de Dios y Luz creo que significa almendra. Entonces, hasta allí la promesa y la manera en que Dios la hace y cómo lo reconoce Jacob, ¿verdad? Ahora viene lo que decíamos del engaño. Todo lo que vamos a leer ahora está relacionado con el engaño que él sufre, también con un concepto en el judaísmo que se reconoce como, ellos le dicen midah keneged midah, o sea, medida por medida, y es la manera en la que Dios hace juicio o castigo a una persona por aquello que hizo. Algo así. Entonces es como que a cada cual se le pagarán medidas justas, pesos justos, según lo que haya hecho. Es más o menos el concepto. Y entonces el judaísmo, cuando revisa eso, dice: pero claro, tal como Jacob engañó, fue engañado, ¿verdad? Y eso también tiene una explicación. No es que Dios: ay, me voy a desquitar si hiciste esto, sino más bien es la disciplina y la manera en la que Dios está corrigiéndolo a él y preparándolo en base o basado en esta promesa, para que él solucione estos problemas y después sí pueda ir a enfrentarse con los problemas espirituales y físicos que se vienen más adelante, que son contrarios al Evangelio y al desarrollo del reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque sabían ustedes que su hermano lo buscaba para matarlo, ¿se acuerdan? Y Esaú era bien tremendo en esto de la pelea y de las armas. Entonces,
Y también vamos a ver el concepto de la roca ungida, en eso mismo que vamos a leer, de cómo Él es el que sostiene, restaura y garantiza la victoria, que vamos a también a mirar. Entonces, vamos a empezar a leer ahora Génesis 29, 15 en adelante. Me siguen en la lectura y vamos comentando mientras leemos. Dice Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Ya pasó lo de que miró a Raquel, se enamoró. Entonces, aquí están hablando ya del matrimonio. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo, o sea, trabaja conforme has dicho y te casas con mi hija menor. Dice así: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. O sea, definitivamente estaba enamorado, como uno dice, ay, es que el amor y... Por eso se quedó con ella. No con otro. Pero ya van a ver. Y le parecieron pocos días. Es que ya le vamos a ver eso. Dice así: le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Hasta aquí todo va bien. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, miren esto, tomó a su hija Lea y se la trajo y se la entregó, y se entregó ella, y se llevó él a ella, perdón, estoy leyendo mal ya. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. O sea, Silpa era la criada de la hija, o sea, él no se la estaba dando tampoco para que se casara con Jacob ni nada de eso. Entonces dijo: venid a la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. O sea, ¿no le parece que esto debió haberse dicho 7 años antes? Pero también Jacob ha debido decir cómo son las cosas. Ajá, sí. Mira, porque hay una señora allá en Santo Tomás sí, que tenía 4 hijas, ya la señora está muerta, 4 hijas, y uno de mis hermanos estaba enamorado de la última y la quería para casarse. Y resulta que la señora le dijo: no señor, hasta que no se case Marquesita, no se puede casar esta. Y ya Marquesita iba a cumplir como 58 años. Así que todos se quedaron. Ninguno está casado, ni hombres ni mujeres. Todos están ahí viven los hermanos. Por Marquesita. Por Marquesita. Pero, vamos a continuar leyendo para ver qué pasa aquí en la Biblia. Dice: ¿qué es esto que me has hecho? Te he servido por Raquel, ¿y por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta. Aquí los comentaristas judíos dicen que es la semana del matrimonial y después se podía casar con la otra. O sea, no es que esperó 7 años y después 14 en total por Raquel, sino que fueron 7 años y 7 días. Y después se casó con la otra, es lo que dicen y tendría sentido. Pero sea cual fuera, de todas maneras fue un error haberse casado con las dos. Entonces dijo: e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. O sea, cada hija tenía su criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Tienen las cuestiones, miren. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. O sea, 7 años trabajó, pasaron los 7 días después de los 7 años, se casa con la segunda mujer y continuó trabajando por 7 años para pagar el matrimonio de esta nueva esposa. Entonces,
Ya sabemos cuando el Mesías habla de matrimonio, el modelo de matrimonio no son ni los patriarcas, ni los reyes, ni cualquier otra persona, sino Dios cuando hizo a Adán y Eva. Y ese es el modelo. O sea, si hubiera necesitado 2 o 3 mujeres, entonces le pone 2 o 3 mujeres ahí mismo. Como de, no, que es que Alá dice, lo dicen los musulmanes, que 4 mujeres, y no, pero de todas maneras Mahoma tuvo más de 4, él tuvo 6, pero 4 están bien y tal, si una se no. O sea, imagínense, aquí muestra la complejidad y después está la prohibición de Dios. Pero vamos a continuar entonces, dice el 31, y vio a Adonai que Lea era menospreciada. O sea, Dios está defendiendo a la primera esposa y está diciendo, la están menospreciando, y entonces dice, y le dio hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Dios es el que da esa capacidad y también el que da la bendición y el que dijo, crezcan y multiplíquense. Entonces dice, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vamos ahora al Génesis 31. Continuando, y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué dice? Tuvo envidia de la hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y miren la respuesta de Jacob, o sea, esto es una pataleta. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí que mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. O sea, la gran idea de que tuviera una tercera mujer fue de su esposa Raquel, basado en qué sentimiento, en la envidia que ella sentía por su hermana porque Dios le dio hijos a ella y a la otra no. Entonces, por designio humano, ella dijo, vamos a tener un hijo así sea que tengas con otra mujer, yo lo adopto. Y ahí fue, entonces... dijo el 8, vamos a volarnos al versículo 8 porque si no, no nos da el tiempo. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermano. O sea, miren el nombre que le va a poner a este hijo. Y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. El muchacho no tiene la culpa. Pero este es el sentimiento que ella tiene, que ha llegado a la manera de ofrecerle a otra mujer a su esposo. Y entonces después le pone el nombre porque ella venció. Entonces dice el versículo 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio, Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. La otra hizo lo mismo también. Ah, sí, entonces tú tienes un hijo con tu criada, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Ten tú también, vamos a ganarle. Fue Rubén en tiempo de... tuvieron los hijos de cada una, entonces después dice el versículo 14, perdón. Vamos a avanzar por causa del tiempo. Fue Rubén en tiempo de siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y le dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y, o sea, miren esto, o sea, ya están hasta alquilándose al otro, o sea, esto no es normal. O díganme ustedes si les parece muy espiritual esto. Entonces dice, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Estas son palabras de ellos. No es que tampoco, bueno, hiciste bien, pero dice, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto, dime, por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Este era el pensamiento de ella. Llamó su nombre Zabulón.
Después dio a luz una hija y llamó a su nombre Dina, y se acordó Dios de Raquel. O sea, esto es que también Dios tiene misericordia con la sierva, porque tampoco es que, o sea, no, siempre es una constante de cosas malas, no, Dios también bendice, y Él también dice, hay un concepto entre los hermanos reformados que dicen la gracia común, que Dios le da o hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Entonces, o sea, las bendiciones de Dios a veces son también de misericordia. Y aquí dice que Dios se acuerda de Raquel, mire todo este tiempo y toda esa disputa, y dice, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Joseph, diciendo, añádame al Señor otro hijo. La tuvo uno y quería otro más. Pero mire que ya este pensamiento no es de rivalidad cuando llega a tener ese hijo, sino ya de Dios me quitó esto, ya se acabó este suplicio y ojalá que Dios me dé otro hijo, y aquí las cosas cambian. Lo que pasa es que uno tiene que analizar todo esto porque imagínense cuántos hijos fueron, o sea, fueron 11 hijos en total, todavía faltaba Benjamín, que no había nacido aquí, sino en un texto más adelante, pero 11 hijos y la niña Dina, exacto. Entonces, diga usted cuánto se demoran en tener 11 hijos más o menos promedio, porque no los tenían así enseguida, Entonces, fue un tiempo considerable en el que están pasando todas estas cosas, y uno tiene que tener eso en cuenta también en el texto. Lo que pasa es que sí te está comentando, en resumen, hombre, de aquí salieron las 12 tribus de Israel, gloria a Dios, ¿verdad? Porque a través de ellos vendría la simiente prometida, que es de la que venía hablando la promesa que leímos ahorita. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente, el Mesías, Mashiach, vendría de allí, de ese linaje. Pero el camino para llegar allá siempre es dificultoso. Entonces ya vamos ahora a saltar a Génesis 31:6 y ya vamos a revisar todo esto que hemos venido leyendo. Dice el 31:6 de Génesis, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, vosotros sabéis, perdón, y vuestro padre me ha engañado. O sea, está hablando con las esposas y ya está decidido a irse y dejar a Labán. Y me ha cambiado el salario 10 veces, mire todo lo que le había hecho. O sea, después de que le engañó para que le trabajara 14 años, incluso dándole a sus propias hijas y a sus siervas, después de que fue enriquecido, entonces además le decía, bueno, si te quieres ir, entonces ahora tu salario van a ser las ovejas que salgan manchadas. Entonces Dios decía, bueno, entonces haz esto, Jacob, y entonces ahora vas a tener lo que te mereces por este lado. Uy, no, las que están manchadas ahora son más, entonces mejor tu salario va a ser las limpias, y tal, y así 10 veces le cambió el salario. Pero mire lo que dice, pero Dios no me ha permitido que me hiciera mal. Entonces dice el 11, saltando al versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, está diciendo el ángel, este man es tremendo. Entonces dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Mira eso. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. O sea, como quien dice, ya no temas. Porque es que ustedes lo están viendo así como que el suegro, pero, o sea, cuando ustedes leen y analizan lo que leen, nada más en el matrimonio, Labán mandó a llamar a una cantidad de hombres fuertes. Y a la despedida, que ahora lo vamos a leer también, él decía, yo tengo poder para hacerte mal. Le digo el mismo suegro. Entonces, mira el 26, que ahora lo vamos a revisar. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? O sea, es que son como es tremendos para llegar a decir eso. Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y tamboril y arpas. Una mentira, llega a decir que se va y no, te vuelvo a cambiar el salario por las malas. Dice el 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos e hijas,
ahora locamente has hecho. Mira lo que le dice el 29. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Es prácticamente una amenaza. Yo te puedo destruir, le está diciendo. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciéndote, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, la advertencia de Dios es más terrible porque dice, ni siquiera le hables mal. O sea, ahora imagínate si él quisiera hacerle daño, mejor dicho. Sí. Claro, porque él dice, mira, yo soy tan fuerte que aquí te mato, pero a mí se me apareció Dios y me dijo que te dejara quieto, así que sepas tú, imagínense. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Quién se robó los dioses de él? Raquel. Bueno, entonces dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ahora el 31 continúa diciendo, el 32 dice, aquel, dice Jacob, contesta, el 31, me iba hablando. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. O sea, está respondiendo a la primera pregunta. Pero ahora la segunda dice, aquel en cuyo poder hay es tus dioses que no viva hasta que se muera. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Si analizamos todo eso, usted ve que, bueno, en mi parecer, si él ya se había casado o se hubiera quedado casado con Lea, el otro camino que tenía era, hombre, tal, este matrimonio es inválido, ustedes me engañaron, o me caso con Raquel o no se casa con ninguna y se va. Porque es que no era requisito que Jacob tuviera que casarse con esas dos personas. El ejemplo fácil y sencillo está en las mismas escrituras, cuando ya están los descendientes de Israel. ¿Se acuerda que salen de Egipto y está Moisés lidiando con el pueblo en el desierto y el pueblo en el desierto que ídolos, que no sé qué, que renegando de Dios? Y Dios le dice a Moisés, hey, quítate de ahí, yo los voy a acabar a todos. Yo nada más te necesito a ti, de ti vuelvo y repleto otra vez y saco el pueblo de Israel y la palabra se mantiene. O sea, no viola la promesa porque de todas maneras Israel va a seguir viviendo. O sea, que del mismo Moisés Dios podía sacar otra vez. O sea, que Jacob era lo único que necesitaba porque Jacob era hijo de Isaac, Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham y de ahí seguía. Y si salían otra vez 12 tribus, la sacaba con otra esposa y fuera. Pero, o sea, lo que sí no debió hacer era quedarse casado con 2 mujeres y tener hasta 4 mujeres y unos hijos, porque miren toda la problemática que le generó en su vida personal. Y además, esta parte espiritual también, ya. Una de ellas se terminó trayendo los ídolos. Y después terminó recibiendo castigo por la misma palabra de Jacob, el que tenga esos ídolos, que muera. Y ella terminó muriendo. O sea, cuando tuvo a Benjamín, que tuvo el hijo, le puso Benoní, hijo de la profunda tristeza, y él le cambió el nombre. No, es Benjamín, es un hijo de alegría. O sea, el hijo no tiene la culpa. Y vivió y era el otro hijo que también más quería Jacob. Pero bueno, por eso es que hay que tener en cuenta que tenemos que vencer el mal con el bien. Pero ahora también vamos a revisar, después de esta porción que ya leímos, que fue toda la cantidad de engaños que Jacob recibió, por qué pasó todo eso. Ya les habíamos dado una pequeña pista, pero vamos a leer ahora Oseas 12, que es la parte de las Haftará, los profetas. Oseas 12:2, que también comenta algo al respecto de lo que acabamos de leer. Dice, pleito tiene Adonai con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Ese es el concepto de midá keneged midá. Midá keneged midá. O sea, medida por medida Dios te va a pagar las cosas, sean buenas o sean malas. Hablando de galardones, ya no estoy hablando de la salvación por obras, porque la salvación por obras no existe. Estoy hablando de las bendiciones basadas en la obediencia
o de los castigos basados en la desobediencia. Entonces aquí está hablando Dios de corregir a Jacob. Entonces dice el versículo 3, en el seno materno tomó por el carcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, él le halló, lo que leímos ahorita. Y allí habló con nosotros, mas Adonai es Dios de los ejércitos, Adonai es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Salten al versículo 12. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir, ¿qué? Una sola. Y por adquirir mujer fue pastor. Está diciendo el profeta, él no tenía nada que hacer con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. Ahora dice Génesis 27:1. Vamos a regresar a Génesis. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, esta es la causa del pago de medida por medida. Tú engañaste, no teniendo que hacerlo, y ahora fuiste engañado. Y eso también él le tuvo que recordar cosas y reconocer esto. Dice Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y los ojos se cubrieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. El verso 13, más adelantico dice, ya viene la mamá, y le dice a Jacob, Jacob. Su madre respondió, hijo mío, ella es la que le aconseja, disfrázate de tu hermano, agarra y apropiate de esa bendición. No tenía que hacer eso. ¿Se acuerdan cuando estaba en el vientre de su madre y el Dios le dice a través de la revelación, es que dos pueblos hay en tu vientre, el mayor servirá al menor? Ya ahí estaba dicho quién era el primogénito. Después ocurrió algo entre los propios hermanos en el que Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, o sea, se confirmó lo que se había dicho, a este no le importa nada de eso. Y después venía la oficialización de esto. Isaac parecía que también favorecía más a Esaú que a Jacob, y entonces le dice, ves que yo te voy a dar la bendición de la primogenitura, y él va a casar, y Jacob le dice, agárrala tú. Jacob se asusta, pero es que mejor no, que no sé qué, y la madre le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. O sea, miren esta palabra, obedece mi voz, para una cosa que no es bíblica. Y no te preocupes, que el mal va a caer sobre mí, no sobre ti. ¿Qué acabamos de leer? El engaño que sufrió, las dificultades familiares que tuvo también, las peleas y el peligro que él tenía también con Labán, su suegro. Y después de todo eso, lo que vendría con el propio hermano, que es lo que viene en la siguiente parashá. Ese era el problemita mayor, el camarón de Esaú, con sus hombres de guerra y todo eso. Esa maldición no cayó sobre ella. Entonces ella le dice esto, él se disfraza, el papá le dice, huelo a mi hijo Esaú, te sientes como Esaú, pero te escuchas como Jacob. No, soy tu hijo. Dice el 36. Y después de que ocurrió esto, él lo bendice, lo despide y se va con la primogenitura Jacob a base de engaño a su padre. Eso es lo que ocurrió. Entonces dice el 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no ha guardado una bendición para mí. Después ya saben lo que pasa, pero esa es la percepción de Esaú, que también estaba bastante deshonesta, porque él había vendido, él sabía todo lo que había ocurrido, y ya sabemos por el Brit Hadashah, por el nuevo pacto, que lo que él estaba añorando eran los bienes materiales. Eso era lo que en verdad le preocupaba a él. Entonces ahora viene, esta es la razón por la cual Dios permite que a Jacob le ocurran estas cosas. Ahora vayan a ver Proverbios 3:12, porque esto es disciplina, lo estábamos diciendo. O
sea, es un proceso que Dios permite que Jacob pase para prepararlo ya para el llamado verdadero que él tenía. Y ya vamos a ver cuál es. Entonces Proverbios 3:12 dice, porque Adonai al que ¿qué? Al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, no estamos ahora diciendo o hablando mal porque sí, sino que de hecho estamos diciendo, mire la corrección que Dios le aplica a Jacob por amor, y eso también sirvió para que él transformara todo su interior. O sea, fue un proceso en el que todos tenemos que pasar también. Uno cuando empieza, Dios es amor, aleluya, y el amor, el primer amor que dicen, y después uno empieza a ver las cosas como son y no son tan fáciles. Vienen también las tribulaciones, y entonces las responsabilidades y todo esto, y después Dios lo forza a uno a que se vea interiormente y diga, pero es que mira, apenas empezamos, mira todo lo que tienes adentro, y uno como que, sino que lo leemos en 2-3 versículos y rápido. Pero vayan y vean cuánto tiempo duró Moisés después de que era hijo de la hija del faraón y estaba como capataz, y entonces que mató a los egipcios porque le estaban pegando a unos esclavos. Y entonces Dios dice, sí, bueno, vaya para el desierto. ¿Y cuánto duró después como pastor? 40 años pastoreando. ¿Qué le pasó a José? Duró un poco de tiempo en la cárcel también. 20. Y entonces todo eso es parte de la purificación que Dios hace en cada uno de nosotros. Esto no es rápido, ni fácil, ni sencillo. Entonces sigue diciendo Hebreos 12:7, que está citando Proverbios. No lo vamos a releer el versículo 6, que es lo mismo, porque el Señor al que ama castiga, y como el Padre al hijo al que quiere. Dice el 7 ahora, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Después habla hasta de palabras fuertes. Es que, o sea, si fuera un hijo bastardo, pues los padres no sienten afecto natural y ni les importa. E incluso hay padres que sienten amor verdadero por los hijos que son de crianza. Pero las reglas generales que hacen un hijo que no me importa lo que le pase. O sea, muchos hacen así. Y entonces está diciendo, la verdadera demostración de amor, como no es un sentimiento nada más, yo te amo y voy a hacer cosas que no te van a gustar por tu bien. ¿A quién le gusta pegar a los hijos? A nadie. Pero tú le tienes que dar su pan cuando ves que le estás metiendo el dedito en la cosa de la corriente, en el enchufe. Te mueres, hijo, no. Que los y lloran, pero o sea, es un tiempo en el que no pueden entender sino de esa manera. Ya después, uno cuando crece y tiene hijos, ya entiendo, es difícil, pero claro, o sea, uno de las mejores maneras uno tiene que tratar de proteger y guiar bien a los hijos. Entonces la disciplina, la corrección, incluso los castigos, son para precisamente preservar la vida y guardar el camino del niño. Instruye al niño en el camino de Dios para que de grande no se aparte de él. Ahora, el verso que les decía, donde están cosas escritas en la palabra de Dios que son para no imitar, 1 Corintios 10:6 al 13. Vamos a leerlo. Dice 1 Corintios 10:6. Dice así, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pero un ejemplo es negativo, un ejemplo de eso no se puede hacer. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos. Voy a leer de nuevo. 1 Corintios 10:6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuren
como algunos de ellos murmuraron y murieron por el destructor. Miren el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha llegado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la puedan soportar. Ahora miren Levítico 18:18, la prohibición ineludible. Dice Levítico 18:18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Eso era palabra de Dios, instrucción directa de él. No había sido expresado oficialmente antes. No se sabe si Jacob lo sabía o no, pero de todas maneras, en las mismas leyes humanas, puede que había poligamia, etcétera, pero lo que se puede decir es que el desarrollo de todas las personas en la humanidad y el carácter de Dios no son inmediatos. Acuérdense que cuando se habla en Hechos de los Apóstoles, cuando se está recibiendo a los gentiles, se dice a ellos nada más pídele que se aparten de 3 o 4 cosas. Y de lo demás lo van aprendiendo en el camino. Y en el judaísmo hay un concepto de los bebés. O sea, los bebés no te pueden comer comida sólida porque les haría mal. Ellos van poco a poco creciendo y eso es lo mismo que viene. O sea, Abraham venía de ser idólatra. Eso lo dice la misma tradición. Y así, o sea, tú veías, porque uno lee el código de Hammurabi, que era un código ahí que habían escrito los babilonios, el rey de Babilonia, hablaba también de concubinatos y cosas así. O sea, era algo que se veía en ese tiempo en el mundo. Pero Dios lo va depurando, sino que no lo va tirando todo de un golpe, sino que todo es progresivo. Bueno, que si había testimonio de que tomar la mujer, conservado, porque de alguna manera la palabra de Dios siempre ha sido eterna. Y hay ejemplos de eso, por ejemplo, en Abraham, dice que él dice, miente como que no está mi hermano, como para decir, yo no me metería con mi hermano. O sea, de alguna manera ya están dando ejemplos, o sea, esa palabra eterna que el Señor simplemente ratifica en ese. Sí. No, es que claro, hay cosas, ya te doy la palabra también, sino que el caso de Abraham era yo no me casaría con mi hermana. El caso de Jacob es, no se casó con su hermana, sino que se casó con una mujer y la hermana de ella. Es similar, pero como la poligamia estaba permitida en el mundo antiguo en algunos casos, no bíblicamente hablando, sino por fuera, entonces ese era el choque que de pronto se iba desarrollando. ¿Qué iba a decir, hermano? Sí, como decía aquí el hermano, ya el mandamiento ya existía, pero no escrito, venía de generación en generación, es decir, por vía oral, pero a veces se iba tergiversando. Por eso que cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, se lo escribe y le hace de paso la corrección, sí, claro, que se había tergiversado. Lo segundo es que ese fue un problema grave y pagó todas sus consecuencias a Jacob, porque primero jamás ya él conocía ese mandamiento. Y otra cosa también es que, por ejemplo, la tradición, lo que se veía en el Nuevo Testamento, que cuando los jóvenes se casaban, esa práctica venía ya también de tiempos remotos. Es decir, para los días de Jacob, cuando los jóvenes se casaban, que se iban a vivir, ellos mostraban por la ventana, las personas ya en la mañana se reunían y el joven mostraba la sangre, ¿verdad? Como que dice, estaba virgen y se consumó el matrimonio. Pero en este caso, él sí quiso acostarse con ella. O sea, también se aprovechó y ahí vino el problema. Porque él tenía la opción de no tocarla, esperar que amaneciera y mostrar la evidencia. No la toqué. Sí, pero ahí falta una parte exacta, y es que él no estaba consciente de que no era ella, sino hasta la mañana, bíblicamente hablando. Pues. O sea, cuando él se acuesta con ella, no sé si es por la oscuridad o porque ya era tarde y incluido el alcohol, él piensa que se estaba acostando.
O sea, entonces él piensa que se estaba acostando con Raquel. La Biblia te dice, es Dios el que nos dice, miren, él no sabía, sino que se da cuenta después. A la mañana siguiente es que él se da cuenta, hey, me engañaste, ya. Porque si hubiera sido, hey, me engañaste en la noche, no consume el matrimonio y no hay matrimonio. Pero sí, el punto de la tradición es clave porque eso siempre ha pasado, tanto así que el judaísmo mismo se encargó de escribir la tradición cuando siempre fue oral. Y la tradición cuando es oral se va denigrando como el teléfono roto. Tú dices, ustedes hacen el ejercicio del teléfono roto y empiezan con una palabra y al final termina una frase totalmente distinta. Y la única manera de garantizar la integridad es que esté escrita. Hermano, y eso lo hace también Cristo, por ejemplo. Sí. Dios hizo las correcciones de lo que se había tergiversado cuando da la ley escrita, ¿verdad? Pero también Jesucristo dice, vosotros habéis oído esto, Oíste que os fue yo digo, es decir, él hacía las correcciones que... Claro. Exacto. Bueno, vamos a terminar ya el último punto, que es lo de la roca, que es la que le permite a Jacob ser corregido, ser purificado y después sí vencer todos los obstáculos que se vengan más adelante para que se cumpla la promesa que fue dada en el principio de la parashá. Entonces, decíamos que la escalera ya sabemos que es Yeshua, porque él dijo, vas a ver los ángeles subiendo y bajando a través del Hijo del Hombre. Yohanan o Juan nos revela que el Padre es el mismo Yeshua en carne. Y entonces la roca ungida, ¿quién es? Pues también es Yeshua. Y eso lo dice aquí, vamos a ver Mateo 16:15. Entonces ya saben que está con los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Dice el 16:15, él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Mesías, o el Cristo, dice acá, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la roca. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que Yeshua es el Cristo. O sea, vuelve y cae en la roca, que es él, ¿verdad? Ahora busquen Deuteronomio 32:9, que fue parte que no leímos de uno de los 3 textos iniciales. Y aquí vamos a ver más de esa misma roca. Deuteronomio 32:9 al 10 y después brincamos al 13 y después al 15, yo les voy diciendo. Les dice el versículo 9, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en tierra de desierto, en hierro de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Ahora salten al 13. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo y lo alimentó con miel de la peña, o de la roca, y con aceite del duro pedernal. Dice el verso 15, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Mire qué dice, menospreció a las rocas de su salvación, provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Dice el 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Lean el 29 al 31 y dice, ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Adonai no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos testigos. O sea, miren esa declaración. Y ahora el verso 36 dice, si Adonai juzgara a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepintiera,
cuando vea que la fuerza pereció y que no quedará ni siervo ni libre, entonces dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en la que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Que se levanten y los ayuden, que vengan y los defiendan. Al final está diciendo que la reprensión y el castigo no son para fulminar ni extinguir a la persona, sino para hacerla reconocer que no tiene más nadie sino a Dios, que es el único sustentador de todas las cosas. Entonces, al final de esta parashá, podemos observar que Dios, después de todo este proceso, terminó sacando a Jacob preparado para ser victorioso. ¿Se acuerdan que lucha contra el ángel? Eso también es algo que Dios hace con él, para que él ya entienda, listo, ya reconociste tus pecados, ya te arrepentiste, ya reconociste mi obrar en ti, y ahora sí vas a ir, pero ya no en tus fuerzas. Porque esa pregunta que hacía, o sea, es que ustedes no saben cómo es que una persona, no se han puesto a pensar, porque uno de ustedes puede destruir a 1000 enemigos, como por ejemplo Sansón, ¿se acuerdan? Llegaban los filisteos y uno solo llegaba y los destruía. Eso es imposible a menos que Dios esté con esa persona. Entonces, después de que reconozcas tus falencias para que te arrepientas y para que seas perdonado y limpiado por Dios, también esa parte te ayuda a entender que lo que vas a ver después no es en tu fuerza, sino en la fuerza de la roca que te está sosteniendo, que es Dios. Y claro, después de que él por eso le tenía miedo a un ser humano, que era su hermano, que era bien terrible, por cierto, y no le dio miedo a enfrentarse a un ángel. Él dice que no sé qué, se imagina, el ángel es mayor en fuerza que los seres humanos. ¡Ay! Bueno, para que sepas. Está bien, te voy a bendecir, ya no va a ser tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, el que lucha junto a Dios y prevalece. Y ahora sí vaya fortalecido y enfrente el terror de su hermano, que eso es mínimo, y después vas a ver lo que viene después espiritual, y vas a ver cómo de todo esto Dios va a ser un pueblo el cual va a traer al Mesías. Y después continúan los profetas también diciendo detalladamente lo que pasa con Israel, la división entre el reino del norte y el reino del sur, y cómo todo eso también es plan de Dios para traer a los gentiles y meterlos dentro del pueblo. Entonces, ya sabemos, no vencer el mal con el mal, sino ser vencedores de lo malo con el bien. Esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, de manera que tenemos que estar con la armadura de Dios, eso es con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y recordando que nuestra roca es el Mesías. Y de esta forma sí vamos a poder vencer sobre nuestras propias problemáticas y también los desafíos que Dios nos ponga por delante. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este Shabbat, te damos gracias por esta porción de tu palabra que nos permites estudiar. Te agradecemos, Padre, porque tú dejas todo en evidencia, Señor, que todos nosotros los seres humanos somos falibles, pero que en ti, Señor, somos transformados, revestidos y utilizados por ti, de manera que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, vive el Mesías Yeshua en cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque nos has traído y nos has arrancado del reino de las tinieblas y nos has puesto en tu reino de luz y a tu servicio. Y te pedimos, Padre eterno, que derrames tus bendiciones sobre todas aquellas personas que escucharon este mensaje y nos permita, Señor, aplicarlo en nuestras vidas para ver tus frutos en nosotros y también traer más personas a tus pies, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Amén.